Damos paso a una de las semanas más importantes y lo hacemos con caídas en todos los mercados, criptomonedas, acciones, materias primas, divisas. Vamos a ver a qué se deben esas caídas y qué podemos esperar del precio en el corto y medio plazo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y como te he dicho en este vídeo vamos a ver a qué se debe estas caídas que estamos viendo en la apertura del lunes, también en el cierre de ayer domingo en cuanto a criptomonedas, y luego también analizaremos técnicamente el precio de Bitcoin, daremos la última hora del mercado de criptomonedas para ver qué es lo que podemos esperar en el corto y medio plazo. Antes de nada, comentarte que abajo en el primer comentario fijado tienes un vídeo que hice ayer explicándoos por qué esta semana era tan importante, cómo me estaba preparando yo y cómo deberías prepararte tú. Así que mírate este vídeo tranquilamente y luego abajo en el primer comentario fijado tienes el vídeo de ayer para que puedas entender un poco la situación. Entonces, yendo ya directamente al grano, como podéis ver, el día de hoy no es demasiado relevante. Sí que es verdad que, pues bueno, tenemos alguna comparecencia por parte del Banco Central Europeo, un poco para esclarecer la situación actual de la economía y para marcar una dirección en el corto plazo. Ya hemos estado viendo reuniones la semana pasada y bueno, pues ya sabéis que de manera semanal o prácticamente bisemanal se van haciendo pues este tipo de reuniones, ¿no? Entonces, dejando de lado esto, la importancia y la atención se centra en las caídas que estamos viendo. Como podéis comprobar en cuanto a índices, estamos viendo que Europa está completamente en rojo, los futuros de Estados Unidos, ya que la sesión no ha abierto aún, muy importante decir eso. Nasdaq lo tenemos claramente 1.30 abajo, el S&P lo tenemos 1.30 abajo, el Russell lo tenemos 1.40 abajo, el Dow Jones lo tenemos 1.20 abajo y pues si nos vamos ya más a esta parte de criptomonedas, pues también podréis ver que en términos generales prácticamente todo el mercado está en rojo. No son caídas excesivamente elevadas, no son caídas de pánico, porque al final, pues bueno, un 5% en Bitcoin tampoco es un auténtico escándalo. Estamos viendo como las altcoins en términos generales caen de media menos que Bitcoin y esto pues bueno se está viendo reflejado en la dominancia. Como podéis ver, la dominancia de Bitcoin lleva ya un par de velas de 4 horas pues bajista, porque estamos viendo que Bitcoin está cayendo en términos generales más que las altcoins, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben estas caídas? Porque como podéis ver, estamos en un punto de miedo extremo nuevamente. Estamos en este punto de 21, justamente ayer lo teníamos en 27, que era miedo, pero bueno, lo teníamos relativamente en la media de los últimos meses, pero como podéis comprobar ha bajado nuevamente a 21. Incluso si cogemos y miramos en el gráfico de 3 meses, esta línea de 3 meses, pues bueno, podéis ver claramente cómo habíamos superado esta zona de los 30, que era un nivel de soporte de resistencia importante, nos habíamos puesto por encima, pero enseguida nos hemos dado la vuelta. Fue un día el que nos situamos por encima de 30, este 13 de septiembre que nos pusimos a 34. Pero fijaros cómo enseguida nos hemos dado la vuelta. Y estamos a nada, estamos a un día o a un dato de seguir cayendo y romper los mínimos de los últimos 2 meses del Fear and Greed Index. Por lo cual, bueno, la situación es realmente importante y pues tasa claramente la importancia, valga la redundancia, de las noticias que vamos a conocer. Ya para terminar un poquito este análisis y vamos directamente a ver qué es lo que ha sucedido, pues aquí podéis ver cómo los futuros de acciones están cayendo, mientras que los inversores esperan la reunión de la Fed de esta semana. Y es un poco la referencia de por qué estamos cayendo, ¿no? Aquí podéis ver los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, cómo, pues bueno, están en movimiento bajista. Claro, la última actualización es de hoy mismo a las 5:05 de ET, ¿vale? Entonces, yendo ya directamente al motivo, ¿por qué está cayendo el mercado? El mercado está cayendo por esto, simple y llanamente lo tenemos en esta gráfica, pero ya no es tanto la gráfica, sino es el trasfondo de la gráfica. Podéis ver 2 columnas claramente diferenciadas, una que pone 80% y una que pone 20%. Y esto se debe al incremento de tasas, al incremento de los tipos de interés que va a llevar a cabo la Reserva Federal esta semana. Entonces, como podéis comprobar ahora mismo, lo que está por encima claramente, podéis decir, hombre, pues si está por encima claramente el 80% respecto al 20%, y esto significa 300, 325, por lo cual estamos descontando en los mercados una subida de tipos de interés de como muchos 75 puntos básicos y pues una subida de 100 puntos básicos prácticamente se ve inviable, ¿no? Pero ¿dónde está el kit de la cuestión? El kit de la cuestión está en que hace una semana aproximadamente esto no era 75 y 100, sino que era 50 y 100.
Perdona, 50 y 75. ¿Esto qué implica? Implica que la situación económica se ha visto empeorada, que la percepción de la economía, de la salud económica, se ha visto empeorada, como digo, y que los inversores, en vez de debatirse entre 75 y 50, se debaten entre 75 y 100. Por lo cual, el escenario más negativo ahora mismo es mucho peor que el escenario negativo anterior, ¿vale? Claro, esto ya no solo tiene que ver con eso, con el dato de 75 o 100, que ya es importante, ya cuenta, trasciende y por lo cual hay que descontar un nuevo escenario. Si anteriormente tú pensabas, oye, pues igual, si la situación es negativa serán 75, pero si no es tan negativa serán 50. Ahora es un escenario completamente diferente y el mercado tiene que equilibrarse. ¿Por qué? Pues porque este escenario es peor. Por eso estamos viendo caídas, ya no hoy, sino el cierre de la semana pasada, etcétera, etcétera. Pero es que además también está el trasfondo de esa subida y será muy interesante, y ahí es gran parte del descuento y gran parte de las caídas que estamos viendo hoy, etcétera, etcétera, y está en saber y en ver qué es lo que dice la FED una vez suba los tipos de interés, porque una cosa es subirlos y ya está, pero estamos viendo cómo además de subirlos va a tener que justificar esa subida, y hasta ahora valorábamos que la última subida importante iba a ser ahora, iba a ser este mes de septiembre, si es que llegaba a ser importante. Se esperaba de 50 o 75, 50 es una subida importante, pero no tan grande como las de 75 que hemos estado viendo anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, ya descontar 75 puntos básicos ya te pone en un punto negativo, pero hasta ahora se descontaba que esta iba a ser la última subida importante, si es que iba a ser de 75, que tampoco estaba claro, ahora ya está claro, pero claro, viendo que ha cambiado la situación, veremos y tendremos que estar pendientes de si Jerome Powell, y a través de las actas del FOMC, etcétera, etcétera, nos dice, bueno, el tema está así, no descarto otra subida de 75 puntos básicos, lo cual no estaba para nada descontado, y es otro de los ingredientes que hacen que el mercado esté cayendo, ¿vale? Espero haberme explicado bien. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, pues me la podéis poner abajo en los comentarios, y aprovecho para decir que ya que estáis, pues bueno, os podéis suscribir si no estáis suscritos y darle me gusta, ya que pues bueno, no os cuesta nada y realmente a mí me ayuda bastante. Bien improvisado ahí. Entonces, yendo ya directamente a lo que nos influye, que es el gráfico, porque al final es verdad que la situación económica es lo que prima, es lo importante, pero todo esto se traslada al gráfico y es aquí o a través del gráfico donde podemos entenderlo mejor, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos bastante en Bitcoin. Y en lo que me he expresado teóricamente hablando, pues vamos a expresarlo prácticamente, ¿no? Entonces, como estáis viendo, estamos descontando o las caídas se han ajustado en base a la nueva situación en la que nos encontramos, ¿no? Ya no solo lo de los 75 puntos básicos, sino lo que va a pasar a posteriori. Las próximas subidas de tipos de interés van a ser en noviembre y en diciembre. Quedan 2 este año y se esperaba que ya se fuera relajando el tema de cara al 2023, en el que no se tenía que tocar nada. O este era el plan preestablecido anteriormente. Ahora se está cambiando entero, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, si miramos técnicamente qué es lo que sucede, al final es lo que llevamos comentando estas últimas 2 semanas aproximadamente. Dentro de un movimiento semanal bajista puede haber diferentes impulsos a favor de la tendencia y pullbacks que, pese a que suban en otras temporalidades, siguen yendo a favor de la tendencia. Y esto de aquí era lo que estuvimos viendo aquí, ¿vale? Concentramos la atención estos días atrás en esta especie de acumulación que estábamos formando en el nivel de 19.500 y ya os di los motivos concretos por los cuales no teníamos que estar viendo ninguna desaceleración en ese punto. Al final, lo que pasa por delante de todo es la tendencia. La tendencia es lo que manda y a la tendencia le da igual si hay un soporte, si hay una resistencia, o si es jueves o si es domingo. Le da completamente igual. Por lo cual, esa zona de 19.500, además de ser endeble para lo que representa un nivel de soporte importante. ¿Es un nivel de soporte? Sí, se podía tener en cuenta, correcto, pero además de que tampoco es el nivel de soporte, no son los 30.000 de Bitcoin, no son los 3.000 de Ethereum, no es nada de esto, ¿no? Pero además de eso, forma parte de un punto intermedio entre un movimiento en forma de pullback, que es este de aquí, y un movimiento en forma de impulso, que es el que teníamos que ver, por lo cual es doblemente insignificante, porque ni es una zona importante y está justamente en medio de un impulso. Entonces, ya os comenté que me chirriaba un poco estar viendo esta desaceleración, que no estaba siendo normal.
por esos motivos y otros motivos que comenté, no voy a repetirme como un loro, pero que, pues bueno, podía entender, y lo dije creo que el sábado aproximadamente, que se pudiera formar algún tipo de acumulación en estos niveles de aquí, previo a una ruptura generalizada o provocada por esas noticias que estamos viendo, ¿vale? Finalmente, pues bueno, se ha anticipado un poquito esa ruptura, no pretendía cuadrar el timing, sino darle una justificación a esta especie de desaceleración en un nivel que no había que ver ningún tipo de desaceleración, ¿vale? Finalmente, pues bueno, ha tenido sentido y ha tenido lógica el price action, que es lo que se impone normalmente, y aquí tenemos la ruptura. Antes de nada, comentaros, y tenéis que tener presente que una tendencia no se marca solo por una dirección, sino que se marca por otros factores concretos. ¿Cuáles son esos factores? Son el impulso, el pullback y la continuación. Y dentro del impulso, el pullback y la continuación hay dos puntos importantes, los máximos y los mínimos. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos un mínimo, que como veis es creciente. Aquí tenemos un máximo y aquí tenemos otro máximo que como veis es creciente, en este caso representando una tendencia alcista. Un seguido de máximos y mínimos crecientes data de tendencia alcista y viceversa en tendencia bajista. Ahora ya teníamos confirmado el máximo decreciente, como podéis comprobar, pero es que el mínimo no lo tenemos confirmado aún. Tenemos un mínimo aquí. Sí que es verdad que si os queréis poner a buscar mínimos por aquí, pues los vais a encontrar. Pero esto al final lo vamos a marcar y se marca, en mi opinión, como una forma de pullback, un movimiento en tendencia alcista que representa un pullback en gráfico semanal, por lo cual el mínimo importante o el mínimo semanal es este de aquí, pero es que el mínimo diario es este de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto es un pullback semanal, con tendencia alcista diaria, pero pullback semanal, y aquí tenemos una continuación y por lo tanto el primer impulso diario de este movimiento de continuación bajista en gráfico semanal. Entonces tenemos, voy a limpiar un poquito todo, el primer impulso diario, pullback, y estamos en esa continuación. Confirmamos los máximos decrecientes, pero para confirmar los mínimos decrecientes, Bitcoin tiene que romper por debajo de los 18.500. ¿Vale? ¿Cómo vamos a saber si rompe o no? ¿O cómo nos podemos anticipar a ello? Os lo voy a decir muy claro. Si la sesión americana, cuando abra, va a peor, es decir, estamos viendo caídas en general en todos los mercados, y bueno, pues más concretamente en la sesión americana, con estos futuros americanos, de 1,20%. Si cuando abra la sesión americana Nasdaq se va a 2%, Dow Jones se va a 2,5%, el S&P 500 se va a 1,50%, ¿esto qué significará? Esto significará y agravará la situación del precio de Bitcoin, del precio de otras criptomonedas, y significará una ruptura clara de estos niveles, ¿vale? Si esto que estamos viendo ahora queda únicamente en un pánico inicial generado por la incertidumbre de lo que vamos a ver esta semana y de por lo que podemos esperar, y luego cuando abre la sesión americana se va pues al 0,80 abajo, al 0,50, al 0,30, qué sé yo, esto recogerá cable, ¿vale? Recogerá cable y no confirmará una ruptura. Sí que es verdad que técnicamente, pues bueno, el último mínimo de este punto es los 18.549 y el precio de Bitcoin, pues bueno, ha llegado a estar en los 18.264. Pero como ruptura, como confirmación de impulso, pullback y continuación, tenemos que no solo cerrar por debajo esta vela de hoy, sino que la vela de mañana sea de continuación, ¿vale? No nos sirve con que, pues bueno, el día de hoy cerremos aquí y que mañana el precio haga así, una envolvente alcista, porque devuelve todo el movimiento bajista y confirma esta zona como zona importante de liquidez, ¿ok? Entonces, esto es lo que podemos esperar para la jornada de hoy, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. El precio lo único que está haciendo es confirmar la tendencia bajista, el precio lo único que está haciendo es ajustarse a la nueva situación actual. Hay bastante incertidumbre sobre lo que podemos esperar de esta semana porque hay varios puntos muy importantes, recuerda, los tienes abajo en el primer comentario fijado, y esto pues lo que hace es hacer que esa incertidumbre derive en caídas. ¿Por qué? Pues porque estamos en tendencia bajista, por lo cual en caso de duda caemos, porque la tendencia es bajista y ya tiende a la baja. Si hay dudas, pues caemos. Si hay noticias positivas, pues subiremos. Subiremos menos que si estuviéramos en tendencia alcista, pero subiremos, ¿no? Entonces, como digo y repito, el tema va a ser ver cómo abre la sesión americana, cómo transcurre esa sesión, perdonad, y a través de ello pues podremos entender si el día de hoy confirma, bueno, si el día de hoy rompe y cierra claramente por debajo del mínimo anterior, dando jaque a esa continuación bajista, y luego tendremos que esperar a ver si el día de mañana no devuelve toda esa incertidumbre que estamos viendo hoy, no se devuelve al revés y anula esa ruptura, ¿vale? Como te he dicho, abajo en el primer comentario fijado tienes un mini vídeo, bueno, un mini vídeo de 10 minutos aproximadamente,
hablando de no solo la importancia de esta semana, sino también de cómo deberías prepararte tú y cómo me estoy preparando yo o cómo yo ya me he preparado. Te recomiendo que lo veas porque es bastante interesante. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!